A inicios del siglo XX, Estados Unidos, que acababa de derrotar a España, consolidándose como una potencia militar mundial, comenzó a hacer diferentes preparativos en sus fuerzas armadas, alistándolas para los hipotéticos conflictos del futuro. Usando sus mejores mentes, empezaron a diseñar cómo sería enfrentarse contra distintos países para que, en caso de que efectiva y desafortunadamente ocurriera, no los tomara desprevenidos y supieran exactamente cómo actuar. Estos planes meramente preventivos tomaron nombres confidenciales de colores. Por ejemplo, y solo por nombrar algunos, la guerra contra Gran Bretaña era el color rojo, contra Canadá era el color carmesí, la India era el color rubí, Australia era escarlata y Nueva Zelanda granate, lo cual también indica que a los ojos de un observador poco entrenado en la tonalidad de colores como el mío, fácilmente pudo haber dirigido un ataque contra Canadá cuando se tenía por objetivo a Australia. Prácticamente todo el mundo se cubrió de su respectivo color, y no había país que Estados Unidos no hubiera analizado ya detalladamente para, en caso de estallar un conflicto, maximizar sus posibilidades de triunfo con la mayor velocidad posible. A través de entrenamientos específicos, preparación de indumentaria camuflada adecuadamente y de armamento adaptado, se desarrollaron estrategias para, teóricamente, enfrentarse contra países como Japón, China, Gran Bretaña, las naciones de Sudamérica o, en el caso del video de hoy, México, al que le fue asignado el color verde. Por otro lado, tenemos la Revolución Mexicana, de lejos el movimiento nacional más importante de todo el siglo XX, que se alzó impulsado con grandes ideales y buscando una mejor calidad de vida no para México, que visto de manera general avanzaba modestamente, sino para los millones de mexicanos olvidados que el gobierno de Porfirio Díaz había dejado por completo desamparados y a merced de verdaderos tiranos que poco faltó para que instauraran la esclavitud. Muchos de los ambiciosos planes de los líderes revolucionarios no lograron materializarse, ya que el movimiento también reclutó a personajes cuestionables cuyo fin era enriquecerse y no el bienestar social. No obstante, marcó un parteaguas que modernizó el sistema político de todo el país y durante décadas aseguró una mejor distribución de los recursos nacionales para gran parte de los habitantes, brindándoles servicios básicos, de salud y de vivienda por primera vez en la historia. Aún así, resulta muy extraño las, entre comillas, coincidencias entre el inicio de la Revolución Mexicana en 1910 y los pasos del Plan Verde contra México, elaborado por Estados Unidos en el año de 1903. Ya desde el mero objetivo del Plan Verde resulta bastante sospechoso, destituir al gobierno mexicano que no favoreciera a los intereses estadounidenses y sustituirlo continuamente hasta encontrar aquel que resultara afín a sus intenciones. El gobierno de Díaz en varias ocasiones había hecho algunos desaires a los estadounidenses, por ejemplo, otorgándole la comisión del ferrocarril de Tehuantepec a los ingleses en lugar de a ellos, al igual que una gran concesión en la industria petrolera, incluyendo la paraestatal más importante de la época, el Águila. También en la cuna de la revolución ocurrió una infame huelga que fue el preámbulo del alzamiento popular, Cananea, mina propiedad del estadounidense William Greene, y fueron los empleados estadounidenses quienes instigaron la violencia y malas condiciones, y una vez habiendo disturbios, llamaron a las tropas mexicanas para sofocarlos. El Plan Verde, perfectamente organizado, se dividía en varias etapas. En la fase 1 se estipulaba: cualquier número de mexicanos será contratado para combatir contra otros mexicanos, mientras se les pague con regularidad. El rebelde mexicano será más barato y más eficiente contra los mismos mexicanos que cualquier soldado estadounidense, y el costo será fácilmente cargado al propio gobierno mexicano. Los Estados Unidos podrían, en caso de ser necesario, entregar todo el equipo que fuera de utilidad a los mexicanos sublevados. Se establece además, el corazón de lucha del mexicano se encuentra en su capital, el Distrito Federal. Un ataque exitoso directo a la ciudad facilitará a los Estados Unidos la instalación de un nuevo gobierno. Las operaciones serán rápidas y cortas.
Con la fase 1 debía ser suficiente para colocar en la presidencia a alguien que fuera alineado con los intereses de los Estados Unidos, pero en caso de no haberlo conseguido, se proseguiría con la fase 2. En esta siguiente fase, la Fuerza Naval estadounidense se encargaría de tomar el control de los puertos más importantes de México, como por ejemplo el de Mazatlán, Manzanillo, Coatzacoalcos, Tampico, Tuxpan y Salina Cruz, así como imponer un bloqueo total en el Golfo de México. Y aunque esta fase parece no haberse alcanzado, Estados Unidos sí tomó el puerto de Veracruz en 1914, durante un periodo de 7 meses, bajo el pretexto de evitar el ingreso de armas para el usurpador Victoriano Huerta. La última fase del Plan Verde, en caso de que todas las anteriores no hubieran sido suficiente, implicaba la invasión terrestre por parte de las tropas estadounidenses para el control interior de México, especificando las rutas a seguir. Recordemos que sobre México sí marcharon tropas estadounidenses de 1916 a 1917, buscando a Pancho Villa, fracasando en su misión, si es que esa era en realidad. Recordemos también que el plan de San Luis Potosí, en el que Francisco Madero llamaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, no fue escrito en el estado homónimo, donde Madero estuvo preso, sino que una vez que logró escapar de la cárcel, huyó a los Estados Unidos, en donde escribió tal manifiesto, quién sabe bajo qué condiciones. Durante toda la revolución, los Estados Unidos apoyaron directamente a diversos bandos en su lucha por el poder, siendo la inconsistencia del tío Sam desconcertante, pues un día ayudaba ampliamente a un grupo que al día siguiente estaba persiguiendo para derrotar. Uno de los casos más evidentes de intromisión fue la llevada a cabo por el embajador estadounidense en México, Henry Wilson, quien pactó con Victoriano Huerta para derrocar al recientemente electo Francisco Madero. La desfachatez fue tal que incluso el papeleo correspondiente fue firmado dentro de la misma embajada estadounidense. El Plan Verde contra México fue finalmente abandonado en 1946, y si bien su uso es hasta hoy una mera especulación con bases bastante sólidas, en otras regiones latinoamericanas se llevaron efectivamente a cabo, como lo fue en Haití, Colombia, Panamá, Nicaragua y Cuba, que entraban dentro de los planes de color gris y púrpura. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense empezó a considerar seriamente la necesidad de luchar en varios frentes o colores a la vez, dando origen a los planes arcoíris, o por su nombre en inglés, Rainbow Plans, que en total detallaban las estrategias para luchar hasta en 5 escenarios diferentes, y que daría origen a la saga de ficción Rainbow Six, con el imaginario Frente 6. ¿Qué piensas al respecto? ¿Será que la Revolución Mexicana en realidad fue planeada por los Estados Unidos? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en esta sección, donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.